respirar el aire de tu casa. Good morning. Buenos días. Great to be back again. Es bueno regresar otra vez. We're going to do Bible study again. Hoy vamos a otra vez estudiar la Biblia. Before we get started, though, I got to lay a little groundwork. Pero antes de empezar, quiero poner una plataforma donde vamos a desarrollar el tema. We study the Old Testament a lot at home. Nosotros estudiamos mucho el Antiguo Testamento allá en nuestra casa. So I don't want to be talking about something in case you've not studied a lot. Así que quiero decir algunas cosas por el caso de que ustedes no estudien mucho el Antiguo Testamento. In Leviticus 23, En Levítico, versículo 23, it talks about the 7 feasts. habla acerca de las 7 fiestas. And if you study it, it says there's 7 feasts of the Lord. Y si estudias bien, son 7 fiestas del Señor. They were not Jewish feasts for the people, they were for the Lord. No eran fiestas judías para la gente, eran fiestas, celebraciones para el Señor. They were very important. Y esas fiestas eran muy importantes. The more I study them, they're still very important today. Y entre más las estudio, me doy cuenta que siguen siendo importantes. I'm just going to read the 7 feasts, Y te voy a leer lo que son las 7 fiestas. and you'll probably recognize a lot of the Y names. quizás reconozcas muchos de los nombres de estas fiestas. Passover, La Pascua, unleavened bread, el pan sin levadura, first fruits, la fiesta de las primicias o los primeros frutos, Pentecost, el Pentecostés, trumpets, la fiesta de las trompetas, atonement, la fiesta de la expiación tabernacle. y la fiesta de los tabernáculos. Today we're going to talk a lot about 2 of them. Hoy vamos a hablar de 2 de ellas repetidamente. These were the most important. Estas eran las fiestas más importantes They refer to them as the high holy days. porque se referían a ellas como los días más santos. One is Passover, Una es la Pascua and the other one is atonement. y otra es la fiesta de la expiación o el día de la expiación. You're going to hear a lot of those 2 words today. Y han escuchado mucho de estas palabras. The Jews go by the lunar calendar, Los judíos se basan en el calendario lunar, not our calendar. no en nuestro calendario. Their feasts fall on the same day every year on their Y calendar. sus fiestas caen el mismo día cada año en su calendario. On our calendar, they'll fall on different Y en days. nuestro calendario caen en diferentes días, hermanos. It was interesting when I started studying it how they determined the first day of the year. Y fue interesante cuando empecé a estudiar cómo ellos determinan cuál era el primer día del año. Around the end of March and the first part of April, Al final de marzo y principios de abril, their month is called Nisan. su mes se llama el mes de Nisan. And the way they determine the first day, Y ellos esperan para determinar el primer día. they send three priests out, the Levites, they send 3 Levites out Envían afuera a 3 sacerdotes of Jerusalem, fuera de Jerusalén. and each one would go to a different mountain. Y cada uno va a una montaña diferente. And they sit there all night, Y se sientan ahí toda la noche. and they watch for what they call the new moon. Y ellos esperan lo que es la luna nueva. They watch for the new moon. It would be no moon, Y es cuando no hay luna. and they would go out each night, Y van a ir cada noche and they look for that first little sliver. y miran para cuando sale el primer gajito de la luna, ¿no? Cuando es la luna nueva. And if one of the priests saw a sliver, Y si uno ve esta destello en la luna, he would light a fire. él va a encender un fuego. If the other priest didn't see it, Y si el otro no lo ve, it's not the first of the month. no es el primer día del mes. They go out the next night, Entonces suben la próxima noche top of the mountain, looking for that a la sliver. punta de los cerros a esperar este destello de luz. When all 3 of them see the sliver, they light a fire. Cuando los 3 ven este gajito de luz en la luna, entonces cada uno enciende su fuego. Okay, now it's the first of Nisan. Entonces ese es el primer día del mes de Nisan. All their feasts will go after that. Y todas sus fiestas son a partir de ese día, caen en los mismos días. 10 days after that, 10 días después de eso,
they went and got a lamb and brought it to their home. traen un cordero y lo traen a su casa The lamb lived with them for 4 days. y lo dejan 4 días adentro conviviendo. On the afternoon of the 14th, they killed the lamb. Al mediodía del día 14 del mes de Nisan matan el cordero. At 6 that night, A las 6 de la noche, 6 de la tarde, they ate the commemorative dinner. ellos comen la cena de la Pascua They ate it with their staff in their hand, y lo comen con algo en sus manos, coat on, con el abrigo shoes on their feet. y con las sandalias puestas. That is Passover. Esa es la Pascua judía, hermanos. Passover was when they celebrated being freed from Egypt. La Pascua la usan para celebrar cuando fueron liberados de Egipto. Okay, we're going to talk about Passover. That's all I want to give you on it. Y vamos a hablar de la Pascua, por eso quiero darles un trasfondo de lo que es la Pascua. 6 months later, 6 meses más tarde, the end of September to the first part of October, entre finales de septiembre y principios de octubre, is the feast called Atonement. es la fiesta del Día de la Expiación. Once a year, only once a year, Solamente una vez al año se celebra the high priest y el sumo sacerdote would kill an animal for him, mata un sacrificio por él. and that was for the atonement of his sins and his family. Y esto es para la expiación de los pecados suyos y los de su familia. And he'd take a goat. Toma un cabrío, We talked about that. hablamos de esto el jueves pasado, He'd kill the goat and take that blood with him, and he'd go into the Holy of y Holies. luego mata ese otro cabrío y presenta la sangre en el lugar santísimo. So his sins were forgiven, Así que sus pecados ya fueron perdonados and the goat symbolized all the people of Israel. y el cabrío simboliza a toda la gente de Israel. So we see that that is a time of forgiveness. Así que vemos que el día de la expiación es un tiempo de perdón de pecados. They still honor those feasts today, but they don't do the sacrifice. Y los judíos siguen honrando esos días, aunque ya no hacen los sacrificios por no tener templo, siguen honrando esos días, las fiestas judías. So today we're going to talk about something called the blood moon. Así que hoy vamos a hablar de algo que se llama la luna de sangre. Genesis 1:14. En Génesis 1:14, Genesis 1:14 said, Then God said, Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be signs, seasons, for days and for years. la versión Reina Valera dice, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Esta es la versión más común de la Biblia, así le va a parecer a usted. Okay, we understand years, Pero nosotros entendemos lo que son los años, we understand days, entendemos lo que son los días, we understand seasons. entendemos lo que son las estaciones. Where we live, the seasons are really easy to understand. Donde yo vivo, las estaciones son muy fáciles de entender, Right now we have snow porque underground. ahorita hay mucha nieve en el piso In the spring, all the leaves come back up. y en la primavera todos los árboles reverdecen. In the summer it gets hot, En el verano hace calor and in the fall, all the leaves fall off. y en el otoño todas las hojas se caen de los árboles. So that's easy at home to understand the seasons. En casa es fácil entender las estaciones. But then it says signs. Pero una versión más acertada, una traducción más acertada, dice que las lumbreras en los cielos sirvan para señales y para estaciones y para años y días. God talked about signs. We're supposed to be looking for signs in the heavens. Entonces, cuando nosotros vemos más a profundidad la Biblia en una mejor traducción, si dice que las lumbreras sirven para señales y para todo lo demás, nos da a entender que debemos de buscar señales en el cielo. I never looked for signs in the heavens. Y yo nunca he buscado señales en el cielo, hermanos. But after we did this study, I'm going to start watching. Pero después de hacer este estudio, me voy a dar a la tarea de buscar las señales en el cielo. All right, let's look for what we're supposed to be looking for. Vamos a ver una señal que debemos de estar atentos. Joel 2:31. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. It says that the moon's going to turn to blood. Dice que la luna se va a convertir en sangre, hermano. We look at the moon. I don't remember seeing the moon blood. Y yo veo la luna cuando volteo al cielo y no recuerdo jamás haberla visto de sangre. Again, we weren't watching. Pero quizás es porque no hemos estado observando. In Acts chapter 2, verse 20 and 21. En Hechos capítulo 2, versículos del 19 al 20 dice: y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Peter's saying the same thing. Pedro está repitiendo, está diciendo lo mismo. Same thing that Joel said. Lo mismo que Joel había profetizado. The sun's going to get dark. El sol se va a oscurecer The moon's going to turn to blood y before la the luna turn. se va a convertir en sangre. We're going to look at things that have happened in the last 500 years. Entonces vamos a ver cosas que acontecieron en los últimos 500 años. One more scripture was Mark. Pero una escritura más es Marcos capítulo 14. Mark 20 says it, 24 says those days after the tribulation, the Y en el sun will be versículo dark. 24 dice: en esos días habrá tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, dice. When we see signs in the heaven, what are we supposed to do next? Cuando nosotros decimos señales en los cielos, ¿qué es lo que debemos ver o qué es lo que debemos hacer? It says to look up in the heavens, your Redeemer's drawing near. Debemos de mirar al cielo, según Marcos 14, 24 al 26, y ver, porque después de estas señales, nuestro Redentor volverá del cielo. So before we look into the future, let's look what God did in the past. Entonces, antes de ver al futuro, vamos a ver lo que Dios hizo en el pasado. In Joshua chapter 10, En Josué capítulo 10, Israel was being pursued, being attacked by 5 kings. Israel había sido atacado por 5 reyes. Joshua was winning the war, but it's starting to get dark out. Josué iba ganando la guerra, pero ya empezaba a oscurecer. And in the story it says the sun was starting to set and they could see the moon Y coming la up. historia dice que el sol empezaba a meterse y la luna empezaba a salir. It says that Joshua, with an act of faith, Entonces Josué, en un acto de fe, looked up and spoke to the sun miró y habló al sol and asked the sun to stand still. y le pidió que se detuviera al sol. In verses 12 and 13, Entre el versículo 12 y 13 dice: entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 13 dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. the story tells us that the sun stood still for 23 hours. La historia nos dice que el sol se detuvo ahí por 23 horas. How did God do that? ¿Y cómo hizo eso Dios posible? We'll try to explain that in a minute. Vamos a tratar de explicártelo en un momento. In the story of Hezekiah, En la historia de Ezequías, God healed Hezekiah, Dios sanó a Ezequías and Hezekiah asked for a sign. y Ezequías pidió una señal. He asked that the sundial would move backwards instead of forward. Pidió que el sol, en vez de caer, retrocediera. And it did. It moved back 20 minutes and then come back another 20. Y se devolvió el sol 10 grados, o sea 20 minutos, y luego se volvió a mover hacia adelante otros 20 minutos. How did God do that? ¿Cómo Dios echó el sol para atrás? In Egypt, when they were captives in Egypt, when they were slaves in Egypt, Cuando los judíos eran esclavos en Egipto, one of the judgments against the Pharaoh uno was de los juicios contra el faraón total darkness for 3 days. fue una tiniebla total durante 3 días. What did God do in the heavens to make that ¿Qué happen? fue lo que Dios hizo en el cielo para que no saliera el sol durante 3 días? The next one's one of my favorites. Y el siguiente es uno de mis favoritos.
I can imagine the people looking up. No me puedo imaginar a la gente viendo hacia el cielo. In Amos 8, verse 9, En el libro de Amos, del profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 9, Israel lost a great battle and they were taken captive. Israel había perdido una gran batalla y estaban llevados en la cautividad. They were taken captive right at noon. Y los estaban llevando al mediodía, cautivos, prisioneros. And the Bible tells us they looked up Y la Biblia nos dice que ellos miraron al mediodía and the sun set. y el sol se metió The sun inmediatamente. set at noon. Se metió el sol a mediodía. The story of the wise men. La historia de los sabios de Oriente. They saw a star. Ellos vieron una estrella They followed it for months to y find la siguieron durante meses para poder encontrar a Jesús, the baby Jesus. para poder encontrar al bebé. They were watching the heavens. Y ellos estaban mirando los cielos, las señales de Dios en los cielos. What about when Jesus was ¿Y crucified? qué pasó cuando Jesús fue crucificado, hermanos? It said total darkness for 3 hours. Dice que vino una oscuridad total por 3 horas durante el día. How did God do that? ¿Cómo Dios hizo todas estas cosas? All right. We're going to talk about the blood moons, and there's going to be 4 blood moons we're going to explain. Entonces vamos a hablar de las lunas de sangre y vamos a explicar 4 de ellas. But first, we got to explain what a blood moon is. Pero primero tenemos que explicar lo que es una luna de sangre. We're going to do the sun one first. Vamos a hablar de lo que es el eclipse solar primero. Solar eclipse is when the moon gets between the sun El and the eclipse earth. solar es cuando la luna se pone en medio de la tierra y el sol, ¿verdad? Que la luna tapa el sol y vemos una imagen como esta en el cielo, la luna oscureciendo al sol. Okay, a few minutes ago we talked about Joshua, Y hace minutos hablamos acerca de Josué and it appeared that the sun stood still for 23 hours. y parece que el sol se detuvo ahí durante 23 horas, hermanos, Gave him time to win the battle. y para darle tiempo a ganar la batalla. But I got a question for you. Pero yo tengo una pregunta para ti. Did the earth stop, ¿Fue la tierra la que se detuvo? or did God move the whole galaxy around the earth? ¿O Dios movió toda la galaxia alrededor de la tierra para que el sol pudiera mantenerse donde mismo? Raise your hand if you think Piénsale, the earth levántale stopped. si tienes levanta la mano si piensas que Dios detuvo la tierra. Think about it. Piénsale, God had to move the whole galaxy. Dios tuvo que mover toda la galaxia para responder la oración de Josué. If he stopped the earth, Porque si Dios hubiera detenido la tierra, scientists tell us that the earth is rotating at 1,000 miles an hour. los científicos han calculado que la tierra gira alrededor de 1000 millas por hora. So if the earth stopped right now, we'd all keep going. Así que si la tierra se detiene ahorita, nosotros nos vamos hacia enfrente Probably would have killed everybody. y probablemente toda la humanidad hubiese muerto. Same thing with the ocean. Lo mismo con los océanos, hermano. If the oceans are spinning at 1,000 mile an hour and the earth stops, Si los océanos están ahí girando junto con la tierra a 1000 millas por hora the water's going to keep going. y la tierra se detiene, el agua va a seguir su rumbo No more Cabo. y no iba a haber más cabo, ¿verdad? Tsunamis ya lo hubieran arrasado. Ahora vamos a ver lo que es una luna de sangre. When the earth moves between the sun and the moon, Cuando la tierra se pone entre la luna y el sol, es lo que se conoce como la luna de sangre. as the light from the sun passes the earth, Y cuando la luz del sol rebota en la tierra, the earth's atmosphere la atmósfera de la tierra changes the color of the moon. cambia el color de la luna The Jews call that a blood moon. y lo torna un color rojizo. A eso es a lo que los judíos llaman luna de sangre. NASA, La NASA, the National... ¿saben lo que es la NASA, verdad? Tells us ¿Saben lo que es la NASA? Es la agencia espacial de los Estados Unidos, la que manda los cohetes y estudia el universo. we're going to have a special event coming up in 2014. Nos dice que el año que entra, hermanos, vamos a tener un evento muy especial. We're going to have 4 blood moons in 2 years. Vamos entre 2014 y 2015 a tener 4 lunas de sangre.
We're not setting any dates, anything, but we're going to look at those 4 blood moons. No estamos ya profetizando fechas para el fin del mundo ni nada, pero vamos a hablar de estos eventos científicamente comprobados que son las lunas de sangre. What makes this rare, Lo que hace raro estas lunas de sangre that the first blood moon falls on Passover. es que la primer luna del año que entra, la primer luna de sangre va a caer el día de la Pascua judía. The second blood moon falls on Atonement. La segunda va a caer en el día de la expiación. The next blood moon falls on Passover. Después la tercera en 2015 va a caer en la Pascua judía otra vez. The next blood moon falls on Atonement. Y la cuarta y última va a caer en el día de la expiación otra vez. This has only happened 6 times since the world started. Y esto solo ha pasado 6 veces desde que el mundo fue creado. It's going to start happening next year. Y el próximo año va a ser la 7ª vez. ¿Sí recuerdan lo que es el número 7 según la numerología judía? What's so symbolic about that? ¿Qué es más tan simbólico? ¿Qué hay de simbólico en este evento que está por pasar? Remember back to the Passover, it was the end of a very bad time for the Jews. Recuerda que la Pascua era el fin de un tiempo terrible para los judíos. It was a time that they were in slavery for 215 years. Fue cuando estuvieron esclavos por un largo periodo de tiempo en Egipto y la Pascua representaba el fin de esa tribulación. And then they were set free. Y después fueron liberados después de la Pascua. So it's a time when things are bad for the Jews. Entonces la Pascua simboliza malos tiempos para los judíos And then a time of celebration. y después un tiempo de celebración. Passover was a bad time, La Pascua era un tiempo de aflicción and Atonement was a good time. y el día de la expiación era un día de regocijo porque era cuando perdonaban sus pecados. There's a Jewish rabbi that has studied this extensively. Cámbiale, hermano. Hay un rabino judío que ha estudiado esto extensivamente And he has determined y él ha determinado. that when there are these 4 blood moons that fall on a Jewish holiday, Él ha llegado a la conclusión a través del estudio de estos eventos y de estas tradiciones judías que cuando las 4 lunas de sangre caen en las festividades judías, en estas festividades, it's a time of trouble followed by blessing. es un tiempo de tribulación seguido de bendiciones. And it's a warning to the enemies of Israel. Y es una advertencia a los enemigos de Israel. In the middle of these 4 blood moons starting next year, El año que entra empiezan estas 4 lunas de sangre, pero justo en el medio there's going to be a solar eclipse in the middle of the 4. va a haber un eclipse total de sol en medio de estas 4 lunas. When they have a solar eclipse in the middle of the 4 blood moons, Y cuando en medio de las 4 lunas hay un eclipse solar, it's a warning to all the nations. es una advertencia para todas las naciones, es una advertencia para el mundo. All right, now we're going to give you some examples of this happening in the past. Ahora vamos a darte algunos ejemplos de lo que ha pasado en el pasado. In the last 500 years, En los últimos 500 años we've had 3 of these events. tuvimos 3 de estos eventos que son conocidos como tetrats. Y fue uno en 1492, uno en 1948, uno en 1967 y el próximo será en 2014 y el 2015. There will not be another one for over 100 years. Y supuestamente no se va a dar ningún otro evento de estos en menos de 100 años. Remember, it's Passover, Atonement, Recuerda que Atonement. cae Pascua, expiación, en la Pascua y la expiación. Okay, in En 1492, 1492, King Ferdinand told the Jews they had to get out of Spain. el rey Fernando le dijo a los judíos que se tenían que largar de España. You got 14 days to get out, we're going to kill you. Tienen 14 días para irse o los voy a matar, o voy a iniciar la persecución. It was such a bad time for the Jews, they didn't know what to do. Y fue un terrible tiempo para los judíos porque no sabían qué hacer. They actually gave their children to their neighbors. Tuvieron que dejar a sus hijos
con los vecinos e irse del país. They left their homes and they just ran to get out of Spain. Dejaron sus hogares, dejaron sus negocios, dejaron sus vidas para poder huir de la persecución que había. It was a bad time for the Y a los Jews. que se quedaron, la persecución, pues los quemaban vivos, los mataban. In American history, 1492 is a good day. Y en la historia de América, 1492 es un buen día, es un buen año. It was the year that Columbus discovered the United States. Porque fue el año en que Colón descubrió América. What's important about that? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene de importante esto? The United States country was based on freedom of religion. El país de los Estados Unidos fue un país fundado con libertad religiosa In the middle of their hardship, now they had a place to go that they could y en medio y fue fundado bajo los principios bíblicos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Entonces, en 1492 se desprende esta persecución en contra de los judíos, pero en 1492 se abre un nuevo país donde es un lugar seguro para que ellos pudieran ir. The religions that came to our country Y los religiosos que vinieron a nuestro país were Protestants, Catholics, and Jews. eran protestantes, o sea, evangélicos, eran católicos y eran judíos. Esas tres religiones vinieron a nuestro país, a fundar nuestro país. And what did they have in common? ¿Y qué es lo que tienen en común? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lo que tienen en común es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. From that line, we got Jesus that took our sins. Y de esa línea viene Jesús, que es quien se llevó nuestros pecados. It was the God of Jesus, not the God of Buddha, not the God of... Y era el Dios de Jesús, era el Dios nuestro, no se fundó bajo las bases de Buda o de Mahoma, sino bajo las bases de nuestro Dios. Okay, the next blood moon was 1948. La próxima luna, después de que en 1492 se dio la persecución y al mismo tiempo Dios abrió una nación, en 1948 se dio el segundo Tetrat que estamos estudiando, las 4 lunas de sangre con el eclipse. Remember, it was the same thing again. Passover, atonement, Passover, Y estas atonement. volvieron a caer en las mismas festividades, la Pascua, la expiación, la Pascua y la expiación, And the solar eclipse in the middle. y un eclipse solar en medio. Just before 1948, Antes de 1948, the Jews suffered a loss of 6 million people. los judíos sufrieron una pérdida bajo el régimen de Hitler de más de 6 millones de personas. 6 million were killed under Hitler, the biggest time of suffering. Fue un tiempo de persecución a los judíos. Ellos no tenían país, estaban dispersados por el mundo y Hitler se dio a la tarea de exterminarlos, acabando con 6 millones de ellos y muchos millones más perdiendo sus posesiones. Okay, a time of hardship, Fue un tiempo de mucho sufrimiento, and then now we're looking for the blessing. pero luego vamos a ver la bendición, porque Pascua y expiación es sufrimiento y bendición. May 1948, Mayo 14 de 1948, just as it was prophesied in the Old Testament, como fue profetizado en el libro de Isaías capítulo 9, the nation of Israel was created. la nación de Israel fue creada. They got their country back. Tuvieron y recuperaron el territorio que Dios les había dado y que habían perdido. After almost 2,000 years, Después de 2000 años de haber sido esparcidos y no tener un hogar, Harry Truman recognized them, al final de la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman los reconoce como nación and they were a nation again. y les devuelve el país y la tierra que les había pertenecido. I was reviewing this information Y estaba analizando esta información. last night. It's so important to study the old Jewish tradition. Y es bien importante estudiar la tradición judía, Pentecost, porque nosotros podemos entender acerca del Pentecostés. the Feast of Pentecost. Las- Guess what day it's at? La fiesta del Pentecostés, imagínate qué día cae para los judíos. May 14, 1948. El 14 de mayo de 1948 fue el día del Pentecostés para los judíos. God's hand totally in control. Entonces Dios tiene todos los tiempos en su control. All right, 1967. La tercera fue después de la tribulación que representaba la Pascua,
viene el regreso a Israel, que es la bendición. La tercera es en 1967. For the third time in 500 years. Es la tercera serie de 4 lunas en fiestas judíos en 500 años. God's going to control the heavens. Y Dios va a controlar los cielos. I was alive then. I didn't remember this happening at all. Y yo no recordaba, no recordaba estas cosas, más ni las conocía. No one announced it, Nadie las anunció, but NASA recorded it. pero la NASA tuvo registro de las fechas y al comparar esos registros con la Biblia nos damos cuenta que Dios está detrás de estas cosas. The Arab nations came together. En 1967 las naciones árabes vinieron a pelear contra el pueblo de Israel. They were outnumbered over 100-1 during the war. Era una guerra muy dispareja porque era como a 100 por 1, ¿verdad? La diferencia, por cada soldado había 100 enemigos. There's no way they could have won that war. They were surrounded on every side. Y no había manera de que Israel ganara esa guerra porque estaban rodeados por todo el territorio. And God spoke to the generals of the nation of Israel Y Dios habló a los generales de la nación de Israel and told them to do things that they have never done y before. les dijo que hicieran cosas que jamás habían hecho. They told the troops Le dijeron a las tropas they had to drink 1 gallon of water every hour. que se tomaran 1 galón de agua por hora. They were fighting in the desert, 130 Y degrees. estaban peleando en el desierto a 50 grados centígrados, hermano. They drank a gallon of water every hour. Y tomaban 1 galón de agua por hora los soldados. They fought for 6 days straight without ever sleeping. Y pelearon 6 días seguidos sin dormir. After the first 8 hours, the enemy got tired. Después de las primeras 8 horas de guerra, los enemigos se cansaron por el calor. They totally destroyed it. Y los israelitas destruyeron a sus enemigos. God still speaks to Israel. Porque Dios todavía habla a su pueblo. They did things with airplanes they had never done before. Hicieron cosas con los aviones que jamás habían hecho. They would take the pilot when he returned from a fight, Tomaban a los pilotos cuando regresaban de una batalla aérea, take him out, put him to bed, los ponían y los metían en cama, put another pilot in, ponían otro piloto en el avión, fill him with fuel. lo llenaban de gasolina y los enviaban. They were doing almost 8 missions a day fighting with the fighter jet. Y hacían aproximadamente 8 misiones al día peleando con sus aviones de guerra. The enemy was only doing 1 or 2. Y el enemigo solo hacía 1 o 2 misiones por avión. In a war they were supposed to lose, they won in 6 days. Y en una guerra que Israel tenía que perder, la ganaron en 6 días, hermanos. It was a time of hardships and trouble. Porque fue un tiempo de prueba y de tribulación. And we're looking for a blessing. Pero estamos esperando una bendición, ¿verdad? Porque la Pascua representa el sufrimiento y la expiación representa la bendición. Entonces falta una bendición ahí. At the end of that war, they were able to grab some more territory. Al final de la guerra en los 6 días, como Israel venció, tuvo el derecho de recuperar territorio o exigir territorio. They got Jerusalem back, Y así es como Israel recuperó Jerusalén, la capital de su pueblo, where David reigned from and Solomon ruled, donde David reinó y donde Salomón gobernó, where Jesus is going to come back, donde Jesús va a regresar a su pueblo, la ciudad de Dios, la ciudad más importante en la historia de la humanidad. time of hardship, a time of blessing. Hubo un tiempo de pruebas, pero hubo con ello un tiempo de bendición. NASA tells us the cycle is going to happen again. Y la NASA nos dice que este ciclo que estamos viendo se va a repetir una vez más. 2014, we have a blood moon on Passover. En 2014 cae la primera luna en la Pascua judía. In October of 2014, we have a blood moon on Y en the octubre cae otra luna de sangre en la fiesta de la expiación. October 23, 2014, we have a solar eclipse. Tenemos un eclipse en octubre también del 2014. In April of 2015, we have a blood moon on Passover. Abril del 2015, una luna de sangre en la Pascua judía. In September, on Atonement, we have the 4th blood moon. Y el día de la expiación en septiembre viene una 4ª luna de sangre.
So what could all this be about? Entonces, ¿de qué se tratará esto? ¿Qué nos querrá decir Dios con las señales que pone ahí en el cielo? If you follow the recent events in the Middle East, Si seguimos los eventos, la lógica de los eventos que están pasando ahorita en Medio Oriente, they're fighting like crazy in Syria. están peleando como locos en Siria, en la nación de Siria. Syria used to be kind of a friend with Y Israel. Siria solía ser amiga de Israel, But if they fall, pero cayeron. not so good. Sí, y no espera nada bueno. In Egypt, the Arab Spring has taken over. En Egipto, después de que empezó la primavera árabe, The Arab Brotherhood, they call y it. ahora los hermanos musulmanes tomaron el poder. And now they're taking over. They broke the peace treaty. Y ahora Egipto acaba de romper el tratado de paz que tiene como Israel y están diciendo que van a tomar Jerusalén de vuelta. In Psalms 83, there's a prophecy about a coming war. En el Salmo 83 hay una profecía de una guerra que está por venir, Where their goal is to come together as a coalition donde el objetivo es que las naciones árabes forman una coalición and make Israel no more. para desaparecer a Israel, para destruir a la nación de Israel. If you read those names, you probably won't Y recognize si lees los nombres del Salmo 83 de las naciones, a lo mejor no las reconoces, that it's the names of what they were called 4,000 years ago. pero reconocerás los nombres si las ubicas 4000 años después. Those names are those in Psalms 83. Y esos nombres que están en el Salmo 83, You got it. Good. que son los de Edom, los ismaelitas, los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, filisteos, Tiro y Asiria. Quizás nosotros no sabemos quiénes son estas naciones, pero han cambiado de nombre. Y si vemos los nombres y los comparamos con las noticias, I am so disappointed in our country. entonces vamos a ver. Y yo estoy tan decepcionado de mi país, We always had Israel's back. porque siempre cuidamos la espalda del pueblo de Israel. But now this president we have now does not support Pero Israel. ahora este presidente que tenemos no apoya al pueblo judío. Maybe that's why he was elected, to make prophecy come true. Quizás es la razón por la que él fue electo, para hacer que las profecías se cumplan. Since November 6th, Desde el 6 de noviembre, hermano, our election day, que fue el día de nuestra elección, our government has given to Egypt $2 billion to buy submarines. nuestro gobierno le ha dado a Egipto 2 millones de dólares para comprar submarinos. The enemy of Israel. Y Egipto son ahora enemigos declarados de Israel. 2 weeks ago, about a month ago now, they gave them 21 fighter jets. Hace 21 días les dieron 21 de los aviones más sofisticados de guerra a los hermanos musulmanes. This really breaks my heart because I am a lover of Israel. Y esto rompe mi corazón porque yo amo al pueblo judío. The Bible says to pray for Jerusalem, Y la Biblia nos dice que oremos por Jerusalén. but the words that are prophesied in our Bible have to come true. Pero las guerras que están profetizadas y las cosas que están profetizadas en la Biblia se tienen que cumplir. Remember what it said earlier, it says when you see these things, the next things you're going to be as Jesus. Recuerda que Marcos 14 dice que cuando veas acontecer estas cosas profetizadas, justo después vas a ver el regreso de Cristo. For a lot of years, I would teach that the return of Jesus and the rapture of the church is a long ways off. Por muchos años yo enseñé que el regreso de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia antes de su regreso era algo que todavía faltaba muchos años por cumplirse. But things are really speeding up. Pero las cosas se están acelerando a gran manera. All these things happening in the Middle East. Estas cosas proféticas están pasando de la noche a la mañana allá en el Medio Oriente. I could never understand why the Arabs hated the Israelites so much. Y yo nunca pude entender por qué los árabes odiaban tanto al pueblo judío. We were studying one day about the Quran, Pero estábamos estudiando el Corán un día. and I finally understood Y what el that hatred was. Corán es la Biblia de los musulmanes, los enemigos de Israel. Y estudiándolo, finalmente pude entender por qué odian tanto a los judíos. The Quran says that Israel cannot exist
El Israel dice, el Corán dice que Israel no debe de existir. If Israel exists, the Quran is a lie. Porque si Israel existe, su Corán entonces es mentira. So if they destroy Israel, it makes their Quran correct. Entonces ellos intentan destruir Israel para probar que su Biblia es verdadera, su Corán es verdadero. That's why that hatred is so Y por bad. eso odian e intentan tanto desaparecer al pueblo de Dios. But I read the last chapter. I know who wins. Ahora, yo ya leí el último capítulo y sé quién gana la guerra, ¿verdad? So, if you're under 40, Así que si tú tienes menos de 40 años, you got a real good chance of seeing the Lord return. tienes grandes posibilidades de testiguar el regreso del Señor. If you've not made a decision for Jesus, I wouldn't wait. Y si no has tomado una decisión en pos de Cristo o no te has entregado a Cristo, yo no esperaría más tiempo. This is not a time to put off a decision. Porque este no es tiempo para postergar nuestras decisiones por Dios. You got two choices. Tienes dos opciones nomás. Accept Jesus and spend eternity with Him, Caminar con Cristo y pasar la eternidad con Él, or take the mark of the beast and end up somewhere you don't want to go. o quedarte, ser sellado con la marca de la bestia e ir a un lugar a donde no te gustaría ir. But we live in exciting times. Pero nosotros vivimos en tiempos emocionantes, hermanos. This stuff that we're talking about is only here in a couple months away. Estas cosas de las que estamos hablando y que hemos visto que tienen un patrón probado, están por suceder el próximo año ya. Keep watching the Middle East. Siguen observando lo que pasa en Medio Oriente. I try to read some news about the Middle Y East. yo trato de leer constantemente noticias sobre Oriente. Pray for the peace of Jerusalem. Ora por la paz en Jerusalén. The Bible teaches that we are grafted into the Jews. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios. There might be people sitting here right now that have the Jewish DNA in Y them. quizás hay gente entre nosotros que tenga en su ADN raíces judías. There are people returning to Israel like you would not believe. Hay gente volviendo a la nación de Israel como no te puedes imaginar en grandes cantidades. There's a group right now from Indonesia that they've tested their blood and they are Jewish descendants. Hay un grupo que en Indonesia les hicieron exámenes del ADN y se dieron cuenta que son descendencia judía. Recuerden que los judíos cuando destruyeron Israel, cuando tomaron Israel, fueron esparcidos por el mundo, se fueron a habitar hasta donde llegaran. So the Jews have started programs to start bringing them back. Entonces los judíos, el pueblo de Israel, está trayendo y está patrocinando el regreso de los judíos que están en la dispersión. They fly them back to Israel, give them a home to live in. Los están trayendo de regreso, les proveen un hogar, un trabajo, They give them some money to get started. les dan algo de dinero para que empiecen a sobresalir, They teach them how to learn Hebrew. les enseñan a hablar el hebreo. They're doing this. They want all the Jews to come back to their homeland. Y el pueblo de Israel, el gobierno de Israel trata de traer a todos los judíos de vuelta a casa. God is going to bless them again. Y Dios los va a volver a bendecir. Right now, all the technology breakthroughs in the world are coming out of Israel. Ahora, toda la tecnología que nosotros tenemos They're just unbelievable what they're doing. fueron inventadas por los judíos. Y toda la tecnología que usan las agencias científicas del mundo han salido de Israel. In Jerusalem, there's something called, I can't think of the name of it. En Jerusalén hay algo llamado It's the International Christian Embassy in Jerusalem. la Embajada Cristiana Internacional, ahí en la ciudad de Jerusalén. It's just like an embassy that would be from our country to somewhere else. Y es como una embajada, como la embajada de México, en Perú, es una embajada, But it's a resource for the Jews. pero es un recurso para los judíos. 5 million Christians support this Y embassy. 5 millones de cristianos patrocinan esta embajada. And if the Jews are doing research on how to make that drum sound Y si los better, judíos están haciendo investigaciones para ver cómo hacer mejores and tambores, if they get stuck, they go to the si embassy. se atoran, van a la embajada cristiana. Those 5 million men are all businessmen. Y esos 5 millones de hombres, todos son empresarios con dinero alrededor del mundo.
and they'll put them in touch with somebody who's worked on that. Y ellos se ponen en contacto con quien esté haciendo la investigación. And the next thing you know, it's a whole new drum like Y you've lo never seen. próximo que encuentras es que inventan los judíos un nuevo tambor. 2 weeks ago, I was studying. Hace 2 semanas estaba estudiando, And this has been going on for 5 years already in Jerusalem. y esto ha pasado durante los últimos 5 años en Jerusalén. They're working with women who have breast cancer. Están trabajando con mujeres que padecen de cáncer de mama, hermanos. Again, the technology. Y su tecnología, una vez más, la tecnología judía. The woman comes in as an outpatient, La mujer viene como un paciente externo, 10-minute procedure in the office. 10 minutos, un procedimiento de 10 minutos con ella, They use cryogenics, y usan células criogénicas 100% success. que tienen el 100% de eficacia. 10-minute procedure, no more breast. Entonces, una mujer con cáncer de seno llega a la clínica judía, 10 minutos de tratamiento y sale sin cáncer, asegurado. The United States has been working on that for 50 years. Y los Estados Unidos ha estado trabajando en esa investigación por 50 años y se le sigue muriendo la gente de cáncer. God is pouring out knowledge into the Porque church. Dios ha puesto un favor sobre Israel, They've been doing it for 5 years. y ellos en 5 años lograron un programa 100% eficaz para tratar el cáncer. Most of the current cell phone technology that Apple uses come out of Egypt. La tecnología que Apple usa ha salido de mentes de los judíos, del pueblo de Israel. I encourage you today, watch the news, watch Israel. Así que yo los animo, esténse al pendiente. Pray for them. Israel es el reloj profético de Dios. Oren por Israel. Those are our brothers and sisters. Esos son nuestros hermanos, nuestras hermanas. There's going to be a big outpouring of them turning to Y Jesus. después va a haber, después del arrebatamiento, va a haber un gran levantamiento espiritual en el pueblo de Israel. Todo Israel se va a volver a Cristo. Israel right now is the only country in the Middle East that a Christian can go to and go to church. The only Christians who go into Israel. All the Israel es el único país en Medio Oriente donde los cristianos tienen permitido ir a la iglesia. Just in Egypt last year, over 1,000 churches were destroyed. Y en Egipto, el año pasado, cuando entraron los musulmanes, más de 1000 iglesias fueron destruidas, cristianos fueron crucificados, y ahora es ilegal ser cristiano en la nación de Egipto. So that's it. I just want you guys really to just pray for the Jews. Así que yo les animo, hermanos, a que oren por Israel. Remember that tall, suntan Nazarene was a carpenter. He was a Jew. Recuerda que aquel carpintero moreno, nazareno, era judío, He paid for your sins. y él pagó por tus pecados Savior of the world. y te salvó de la condenación que te esperaba. Así nomás, a manera de resumen, los acontecimientos profetizados en la Biblia, la mayoría ya se cumplieron. Los que faltan son la guerra contra Israel, que es la del Salmo 83, la de Ezequiel 38, la misma guerra. El arrebatamiento de la iglesia y el regreso de Cristo a reinar 1000 años sobre la tierra. Son las 3 únicas cosas que faltan por cumplirse. Dentro de la tribulación está la construcción del templo y hay otras cosas que se necesitan cumplir, pero se encierran en 3 eventos. Si hemos visto que Dios ha establecido un patrón a través de Israel y a través de las señales de los cielos, y vemos que las señales de los cielos que Dios usó en las 3 ocasiones pasadas tienen algo que ver con los cumplimientos proféticos, yo creo que es tiempo de ponernos a pensar. Es tiempo de ponernos a pensar qué es lo que Dios nos está queriendo decir. Y si Dios nos está queriendo decir que las cosas que están profetizadas, las cosas que faltan, están cercanas a cumplirse, entonces tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Si estamos haciendo lo correcto y si estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia o para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Larry, por la enseñanza. Yo sinceramente en mi espíritu no
creo en las coincidencias y es un aviso muy oportuno, ¿verdad? Para la iglesia y para las naciones. Vamos a darle gracias a Dios. Nos vamos a despedir con una alabanza. El Señor Jesucristo dijo: vengo pronto, al tercer día termino mi obra. Ya pasaron 2 días, estamos en el tercero, en el día que Cristo dijo que iba a terminar su obra. Las señales se están viendo, las profecías se están cumpliendo. Te pregunto, ¿estás listo para que el arrebatamiento de la iglesia te libre de las pruebas que están por venir? ¿Estás listo para ser tomado por digno de estar de pie delante del Hijo de Dios? ¿Estás usando bien tu tiempo? ¿Estás usando bien tu vida? ¿Estás buscando a Dios, preparándote para ese día? Si es así, duerme tranquilo. Nuestro Redentor viene pronto. Las aflicciones están prontas a terminarse. Pero si no es así, piénsala muy bien. No vaya a ser que te quedes a ser probado. No vaya a ser que atestigues con tus ojos aquí en la tierra todas las cosas que están profetizadas en Apocalipsis. Porque Dios está llamando y Dios está anunciando el regreso de su Hijo para reinar sobre la tierra. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque en su misericordia nos hace ver las cosas que están por venir. Nos hace ver las cosas que están por venir para que nos preparemos y podamos escapar a las terribles cosas que Él ha dicho que van a acontecer. No se trata de adivinar, se trata de que Dios dijo que van a acontecer. Y todo lo que Dios ha dicho que va a acontecer hasta este momento se ha cumplido. No podemos dudar de Dios. Y si Dios dijo que a todos nos iba a sorprender con su regreso, ese todos nos incluye a nosotros. Vamos a orar y a darle gracias a Dios, porque en su misericordia hoy nos está llamando a la reflexión, porque en su misericordia hoy nos está recordando sus palabras proféticas, porque en su misericordia hoy nos está dando la oportunidad de enderezar nuestro camino. Padre, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Todas estas cosas que nosotros ignorábamos hoy nos abren el entendimiento y nos dejan ver que tú hablas a través de las señales, tanto en los cielos como en las naciones. Y lo que tú dices cuando hablas a través de estas señales es: iglesia, tu Redentor vuelve pronto. Prepárate, porque el Señor regresa pronto. Padre, te pedimos que nos permitas prepararnos, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a vivir vidas atentas a lo que está por venir. Que las distracciones del mundo no nos quiten la mirada de donde debe de estar, porque nos podemos perder el tiempo para prepararnos. Y como aquellas vírgenes llegaron a tocar cuando la puerta ya había sido cerrada, así podría ser demasiado tarde para nosotros. Tus palabras nos enseñan que hay que vivir velando. Tus palabras nos enseñan que hay que vivir
que Dios te guarde. No te va Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido